El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 26. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. El don de curar, oraciones pagadas, mercaderes expulsados del templo, mediunidad gratuita. El don de curar. 1. Devolved la salud a los enfermos, resucitad a los muertos, curad a los leprosos, expulsad a los demonios, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. San Mateo, capítulo 10, versículo 8. 2. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, dice Jesús a sus discípulos. Con esa recomendación, Él prescribe que nadie debe cobrar lo que no ha pagado. Ahora bien, lo que ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos y de expulsar a los demonios, es decir, a los espíritus malos. Ese don les había sido dado de gracia por Dios, para aliviar a los que sufren y para contribuir a la propagación de la fe. Jesús les recomienda que no hagan de él un objeto de comercio ni de especulación, como tampoco un medio de vida. Oraciones pagadas. 3. Dijo a continuación a sus discípulos, ante todo el pueblo que lo escuchaba: guardaos de los escribas que gustan de pasearse con largas túnicas, que se complacen en ser saludados en las plazas públicas y en ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los primeros lugares en los banquetes, y que, con el pretexto de largas oraciones, devoran las casas de las viudas. Esas personas recibirán una condenación más rigurosa. San Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47. San Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40. San Mateo, capítulo 23, versículo 14. 4. También dijo Jesús: no cobréis vuestras oraciones, no hagáis como los escribas, que con el pretexto de largas oraciones devoran las casas de las viudas, es decir, se apoderan de sus fortunas. La oración es un acto de caridad, un impulso del corazón. Cobrar la oración dirigida a Dios a favor de otro significa transformarse en un intermediario asalariado. En ese caso, la oración constituye una fórmula cuyo precio es proporcional al tiempo que lleva a pronunciarla. Ahora bien, una de dos: Dios mide o no mide sus gracias por el número de palabras. Si fueran necesarias muchas, ¿por qué se dicen pocas o casi ninguna por el que no puede pagar? Eso es una falta de caridad. Si una sola es suficiente, el exceso es inútil. ¿Por qué cobrarlas entonces? Quien procede así incurre en una prevaricación. Dios no vende los beneficios que concede. ¿Por qué entonces alguien que ni siquiera es el distribuidor de esos beneficios, que no puede garantizar su obtención, habría de cobrar un ruego que tal vez no produzca ningún resultado? Dios no puede subordinar un acto de clemencia, de bondad o de justicia que se solicita a su misericordia, a una suma de dinero. De lo contrario, si la suma no se llegara a pagar o fuese insuficiente, la justicia,
la bondad y la clemencia de Dios quedarían suspendidas. La razón, el buen sentido y la lógica dicen que Dios, la perfección absoluta, no puede delegar en seres imperfectos el derecho a determinar un precio para su justicia. La justicia de Dios es como el sol, existe para todos, tanto para el pobre como para el rico. Si se considera inmoral traficar con las gracias de un soberano terrenal, ¿acaso sería lícito venderlas del soberano del universo? Las oraciones pagadas presentan otro inconveniente. ¿Quién las compra? La mayoría de las veces supone que está dispensado de orar, porque considera que ha cumplido a partir del momento en que entregó su dinero. Es sabido que los espíritus se conmueven por el fervor del pensamiento de quienes les demuestran interés. ¿Cuál puede ser el fervor del que traslada a un tercero el encargo de orar por él mediante un pago? ¿Cuál es el fervor de ese tercero cuando delega su mandato a otro, y éste a otro, y así sucesivamente? ¿No será esto reducir la eficacia de la oración al valor de una moneda corriente? Mercaderes expulsados del templo. 5. Vinieron luego a Jerusalén, y Jesús, entrando en el templo, comenzó a expulsar de allí a los que vendían y compraban. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía que nadie transportara utensilio alguno por el templo. Y también los instruía, diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será denominada casa de oración para todas las naciones? Sin embargo, vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Los principales de los sacerdotes, al oír eso, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. San Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18. San Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. 6. Jesús expulsó a los mercaderes del templo, condenó de ese modo el tráfico de las cosas santas en cualquier forma que fuere. Dios no vende su bendición ni su perdón, como tampoco vende el ingreso al reino de los cielos. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho a cobrarlos. Mediunidad gratuita. 7. Los mediums modernos, pues los apóstoles también tenían mediunidad, han recibido asimismo de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus, para instruir a los hombres, mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe, y no para venderles palabras que no les pertenecen, dado que éstas no son el fruto de sus concesiones o investigaciones, ni de su trabajo personal. Dios quiere que la luz llegue a todos. No está en sus propósitos que el más pobre quede desheredado y llegue a decir: no tuve fe porque no he podido pagarla. No tuve el consuelo de recibir el estímulo y los testimonios de afecto de aquellos a quienes lloró, porque soy pobre. Por esa razón la mediunidad no es un privilegio, sino que se la encuentra en todas partes. Cobrar por ella sería, pues, desviarla de su objetivo providencial. 8. Quien conoce las condiciones mediante las cuales se comunican los espíritus buenos, así como la repulsión que éstos experimentan por todo lo que constituye
un interés egoísta y que sabe cuán poco se necesita para alejarlos. Nunca admitirá que los espíritus superiores se encuentren a disposición del primero que se presente y los convoque, poniendo un precio a la sesión. El buen sentido simplemente rechaza una idea semejante. ¿Acaso no sería también una profanación evocar por dinero a los seres que respetamos o que nos son queridos? No cabe duda de que así se pueden obtener manifestaciones, pero ¿quién podría garantizar su sinceridad? Los espíritus frívolos, mentirosos, traviesos y la turba de espíritus inferiores, de pocos escrúpulos, acuden siempre y están dispuestos a responder lo que se les pregunte, sin que les preocupe la verdad. Por lo tanto, quien desee comunicaciones serias debe en primer término solicitarlas con seriedad y después interiorizarse acerca de la naturaleza de las simpatías del médium con los seres del mundo espiritual. Ahora bien, la primera condición para conquistar la benevolencia de los espíritus buenos es la humildad, la devoción, la abnegación y el más absoluto desinterés, tanto moral como material. 9. Aparte de la cuestión moral se presenta una consideración efectiva no menos importante, que tiene relación con la naturaleza misma de la facultad. La mediunidad seria no puede ser ni será nunca una profesión, no sólo porque sería desacreditada moralmente, y pronto se la asociaría con los que dicen la buenaventura, sino también porque existe un obstáculo material que se opondría a ello. Se trata de una facultad esencialmente inestable, huidiza y variable, con cuya permanencia nadie puede contar. Sería, pues, para quien la explotase, un recurso por completo incierto, que podría llegar a faltarle en el momento en que más necesario le resultara. Diferente es lo que sucede con un talento adquirido a través del estudio y del trabajo, y que, por eso mismo, es una propiedad de la cual naturalmente se permite a quien la posea extraer un beneficio. Pero la mediunidad no es un arte ni un talento, razón por la cual no puede ser convertida en una profesión. Solo existe gracias al concurso de los espíritus. Si ellos faltan, ya no hay mediunidad. La aptitud puede subsistir, pero su práctica está anulada. Por eso, no hay en el mundo entero un solo medium que pueda garantizar la obtención de un fenómeno espírita en un momento dado. Explotar la mediunidad es, pues, disponer de algo de lo que en realidad no se es dueño. Afirmar lo contrario es engañar a la persona que paga. Más aún, el medium no dispone de sí mismo, sino de los espíritus, de las almas de los muertos, a cuya colaboración él pone precio. Esta idea provoca un rechazo instintivo, y ese comercio, degenerado en abuso y explotado por el charlatanismo, la ignorancia, la credulidad y la superstición, fue el motivo de la prohibición de Moisés. El espiritismo moderno, que comprende el aspecto serio de la cuestión, mediante el descrédito que lanzó sobre esa explotación, ha elevado la mediunidad a la categoría de misión,
Véase el libro de los Mediums, capítulo 28, y el cielo y el infierno, capítulo 11. 10. La mediunidad es una cosa santa, que debe ser practicada con santidad y religiosamente. Si existe una clase de mediunidad que requiere esa condición de un modo aún más absoluto, esa es la mediunidad curativa. El médico brinda el fruto de sus estudios, que muchas veces ha realizado a costa de penosos sacrificios. El magnetizador entrega su propio fluido y a menudo incluso su salud. Ambos pueden ponerles precio. En cambio, el medium curador transmite el fluido saludable de los espíritus buenos, de modo que no tiene el derecho de venderlos. Jesús y los apóstoles, aunque eran pobres, no cobraban las curaciones que producían. Así pues, quien no tenga de qué vivir, busque recursos en cualquier parte, menos en la mediunidad, si es necesario que no le consagre más que el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus tendrán en cuenta su devoción y sus sacrificios, mientras que se apartan de quienes los utilizan como un escalón para elevarse.